Quiero presentar a ustedes las obras que he editado con Porrúa, donde hemos logrado una extraordinaria colaboración, dado que, por mi calidad de magistrado de circuito, es poco el público al que me puedo dirigir directamente. Son pocos mis alumnos en el Instituto de la Judicatura Federal, pocos mis alumnos en las casas de la cultura jurídica o en otras instancias, y por ello he optado por desarrollar obras jurídicas donde he tratado de poner la visión de lo que yo creo que es el derecho, del derecho positivo, del que finalmente vale en los tribunales. El primero que quiero presentarles es la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, manual para su consulta y aplicación, cuya quinta edición se ha puesto en circulación. Su texto ha sido totalmente actualizado al nuevo marco constitucional y legal que deriva de la reforma constitucional de amparo del 6 de junio del 2011, de la nueva expedición de la nueva ley de amparo que está vigente a partir del 3 de abril del 2013, y la expedición por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de distintos acuerdos generales que reglamentan precisamente la cuestión relativa a la jurisprudencia. Los conocimientos teóricos en materia de jurisprudencia son indispensables para hacer búsquedas actualmente en el Semanario Judicial de la Federación, que es propiamente la página web de la Suprema Corte. También con motivo de otra de las reformas muy importantes que yo estimo que es la reforma constitucional más importante que ha sufrido la Constitución mexicana, también de junio de 2011, que es la reforma del 10 de junio en materia de derechos humanos. La reforma constitucional de derechos humanos es un cambio de paradigma absoluto que pone a México en sincronía con el derecho internacional de los derechos humanos y que reconoce al máximo nivel normativo un conjunto que va desde el derecho interno, las normas constitucionales, pero también las normas internacionales. Yo comento siempre que cuando en la licenciatura veíamos el derecho internacional público, lo veíamos como derecho de otro planeta, quizá con algún interés para los compañeros que iban al servicio diplomático o consular, pero ahora, con motivo de esta reforma constitucional del 10 de junio de 2011, las normas de derechos humanos incorporadas en los tratados internacionales tienen la máxima jerarquía normativa. Con motivo de esta reforma es que publiqué el libro Los Derechos Humanos en México, análisis y comentarios a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, bases del derecho internacional de los derechos humanos. Esta es la segunda edición ya de este libro, que desde luego nos permite involucrarnos en esta reforma y tener alguna de las bases del derecho internacional de los derechos humanos, que es un territorio muy extenso, y el propósito del libro es dar un mapa de ese territorio, y por eso es que en el CD anexo recopilo tratados con índices hipervinculados, incorporo una serie de determinaciones judiciales muy importantes, como es la contradicción de tesis 293/2011 o el expediente de varios 912/2010 que fueron resueltos por la Suprema Corte. Yo fui autor de un libro, Las garantías individuales en México, su interpretación por el Poder Judicial de la Federación, que tuvo 5 ediciones. Ese libro lo veía con mucho gusto en los privados de jueces de distrito, de secretarios de esos jueces, de los tribunales colegiados e incluso de la Suprema Corte. Era un libro que creo que traducía en lo que eran criterios obligatorios la parte dogmática de la Constitución mexicana. Precisamente con motivo de este cambio de paradigma, la entrada en vigor de la reforma constitucional que comentaba en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, es que don José Antonio Pérez Porrúa me comentaba la pertinencia de actualizar la obra
y sinceramente por honestidad intelectual yo le dije que sería una labor pues muy complicada hacerla en una sola obra, porque ahora pues el conjunto normativo de máxima jerarquía de derechos humanos no solo incorpora, como antes lo eran, las normas constitucionales, sino que ahora también las normas derivadas de los tratados internacionales. Y quizá lo más importante, sus interpretaciones. Y por eso es que optamos por realmente hacer una colección que se llama Los Derechos Humanos y sus Garantías, cuyos primeros 2 tomos ya están en circulación. El primer tomo habla del aspecto general y el derecho internacional de los derechos humanos, y el tomo 2, que son derechos humanos de propiedad, propiedad de comunidades indígenas y tribales y prohibición del asilo. Y paulatinamente pues iré haciendo pues los derechos humanos hasta donde me dé la vida, ¿verdad? Porque pues es una labor que será pues bastante complicada, y por eso es que opté a hacerlo por tomos. El tomo 3, que ya tengo el primer borrador, va a ser sobre derechos humanos de seguridad jurídica, que creo que también es muy importante. Derivado del cambio de paradigma, la Suprema Corte resuelve el expediente Varios 912/2010, derivada de las obligaciones que el Poder Judicial de la Federación asumió, fue condenado con motivo de la resolución del caso Rosendo Radilla Pacheco. Esto involucró el inicio de un cambio jurisprudencial muy importante que nos permitió redescubrir el texto del artículo 133 de la Constitución, pero ahora en concordancia con el nuevo artículo 1. Y eso involucró que en México se reimplementó el control difuso. Ahora, todos los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar un control difuso, no solo de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Con motivo de este cambio de paradigma es que edité este libro, El control difuso y la recepción del control de convencionalidad en materia de derechos humanos en México. Antes, cuando venía a cualquier institución que no era el Poder Judicial de la Federación y hablaba de garantías individuales o derechos humanos, incluso de amparo, pues lo veían como una cosa de los federales y no propio de los órganos judiciales del Poder Judicial de cada estado. Ahora ya no es cosa de los federales exclusivamente, sino de todos los jueces. Y ha habido muchas deformaciones de propiamente qué es el control difuso. En este libro, que digamos que es una versión más didáctica de lo que fue mi tesis de doctorado, que prologa el actual presidente de la Corte Interamericana, el juez Eduardo Ferrer Magrego, pues explico, sistematizo los distintos criterios jurisprudenciales que le van dando contenido al control difuso. Es bien importante señalar que, a diferencia de muchas cosas que jurídicamente han pasado en nuestro país, la reincorporación del control difuso se hizo de forma pretoriana, a través de una evolución jurisprudencial y no a través de la expedición de una ley. Por eso, para saber el sentido y el alcance del control difuso, pues es que hay que atender a la jurisprudencia y tesis aislada de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados, que le han venido dando sentido a ese control difuso, que es uno de los propósitos fundamentales de este libro, que se incorporó como el número 117 de la Biblioteca Porúa de Derecho Procesal Constitucional. Y finalmente el libro, que ya está en circulación por parte de Editorial Porrúa, que es mi consentido, que se llama Administración y Liderazgo para Órganos Jurisdiccionales. Es mi consentido porque este libro pues retrata mis vivencias en el Poder Judicial de la Federación, desde que era secretario particular de don Mariano Azuela, secretario de Estudio y Cuenta, juez de distrito, magistrado de circuito. A través de este libro
trato de aplicar la ciencia administrativa y el liderazgo en la organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para buscar una gestión judicial efectiva. Este libro surge con motivo de que asumió la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal don Mariano Azuela, y conocedor que era de que tenía yo ciertos conocimientos en materia administrativa por mi experiencia en la iniciativa privada, me pidió elaborar algo con lo que pudiéramos ayudar a resolver muchos de los problemas que en materia de gestión administrativa enfrentaban los juzgados de distrito y los tribunales unitarios, los tribunales colegiados. De ahí surgió este libro que se complementa con una serie de anécdotas, de leyendas de la mitología, frases, por eso es mi consentido, porque creo que mi vocación de novelista frustrado, de alguna manera la canalicé en este libro de administración y liderazgo para órganos jurisdiccionales.